Bien, señores, de nuevo aquí con los invitados Juan Miguel Castillo Roldán, director de tutela de derechos, y Máximo Calzado Reyes, director de educación e investigación de El Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Día de la Constitución, tema Constitución como norma. Don Máximo, la Constitución Dominicana tiene valores y principios establecidos. ¿Cuáles podemos decir que son? Bueno, primero debo decir que el hecho de que el legislador del 2010 haya establecido en el preámbulo una serie de valores y principios nos coloca la Constitución como la más novedosa y vanguardista. Y dice algún sector de la doctrina local y comparada que esta es una Constitución principiológica. ¿Por qué? Porque está cargada de valores y principios. O sea, que no es práctica, solamente de teoría. Voy. ¿Y cuál es la importancia de que la Constitución Dominicana en su preámbulo esté cargada de valores y de principios? Eso implica que el legislador, por ejemplo, el concepto de dignidad humana, el legislador lo ha definido con una triple dimensión. Hablamos en el preámbulo de valores como la libertad, la igualdad, la dignidad. Entonces, en este caso, de manera particular, el legislador ha definido la dignidad humana con una triple dimensión. La ha definido como valor, como principio y como derecho. Y si nosotros observamos el texto constitucional, nos vamos a dar cuenta que a lo largo del texto constitucional el concepto de dignidad humana aparece en varios de los articulados del texto constitucional. Por ejemplo, si hablamos del artículo 5, ¿qué dice la Constitución? Bueno, dice que la Constitución se fundamenta en el respeto de la dignidad. Y esto implica un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque eso implica que la Constitución está hecha a partir de los ciudadanos. Primero el ciudadano. Aunque la Constitución es norma suprema y está en la cúspide de la pirámide, lo que está realmente en la cúspide de la pirámide es la persona. Entonces, eso implica un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque los poderes públicos tienen que actuar y establecer política pública en función de garantizar la protección y la seguridad de esa dignidad. ¿Por qué? Si leemos textualmente el artículo 5, la Constitución se fundamenta en el respeto de la dignidad humana. O sea, primero estamos nosotros, entonces la Constitución está hecha a partir de. Si observamos el artículo 7, hablamos también del respeto a la dignidad. Si observamos el artículo 38, está la dignidad como un derecho. Ahora, ¿qué es lo importante? Y ahí conecto con el tema para hacer una diferenciación entre los valores y los principios. Los valores, cuando hablamos de valores en la Constitución, hablamos de valores jurídicos, desde el punto de vista constitucional, no valores que tienen mucha vinculación con la ética, pero no valores éticos como la responsabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Sino que hablamos de valores jurídicos. Por ejemplo, la libertad es un valor, pero está ubicado en un lugar abstracto, ¿verdad? Podemos decir que los valores están ubicados en el plano axiológico, en el deber ser, y están dirigidos hacia el legislador. O sea, el legislador toma esos valores y lo convierte en una norma. Los valores no son normas. A diferencia de los principios, que los principios sí son normas. Los principios están dirigidos ¿a qué? A los jueces y también a los poderes públicos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, los principios son mandatos de optimización que establecen obligaciones para los poderes públicos para que se desarrollen. Por ejemplo, cuando hablamos de el derecho a la educación, por ejemplo, o cuando hablamos de justicia, el concepto justicia, si lo vemos desde el punto de vista solamente de la palabra justicia, podemos decir es un valor porque está ubicado en un plano abstracto. Ahora, cuando hablamos el principio de justicia, ya lo estamos aterrizando y lo estamos operatizando. Y cuando hablamos del derecho a la justicia, lo estamos convirtiendo en un valor. Entonces, el preámbulo de la Constitución, de la parte importante que tiene, es que tiene valor normativo. El preámbulo en sí no es una introducción. El preámbulo de la Constitución tiene valor normativo y cualquier transgresión a uno de los valores y los principios del preámbulo se considera como una transgresión al propio texto constitucional. De manera que si una persona, por ejemplo, va a un destacamento o va a un hospital público y el policía o la persona que lo atiende adelante lo maltrata, lo humilla, está maltratando su dignidad y por consiguiente está violando el preámbulo y por consiguiente también todo el texto. Pues mira, la policía hay que enseñarle la Constitución. Bueno, precisamente. Déjeme decir, lo primero que hace la policía es que si a usted tiene un incidente en un sector, claro, le dan un fuetazo en un sector, y va y le dice que no vive por ahí, no lo atiende, le dicen vaya donde usted vive, pero con el palo en la cabeza. Precisamente la labor de educación el servicio debe ser genérico. La labor de educación que estamos desarrollando en el Defensor del Pueblo a través de la Dirección de Educación e Investigación precisamente va en ese doble sentido. Nosotros tenemos la obligación de crear una nueva cultura de ciudadanos empoderados de sus derechos, que conoce sus deberes y está en la posibilidad de
de buscar su tutela, ¿verdad? Por eso, procurar su tutela. Entonces, la labor de educación del defensor del pueblo no se circunscribe hacia el ciudadano, sino también hacia la administración pública. El licenciado Castillo hablaba de esa labor de supervisión en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es el Estado, y esto parece una paradoja, el que tiene la obligación, producto de lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos y lo que establece la propia Constitución, de proteger y defender a los ciudadanos. Pero esto, como una paradoja, el Estado es el mayor vulnerador de derechos, o sea, las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque nuestros funcionarios, cuando llegan a una posición pública, se olvidan que se juramentan con la Constitución y dicen respetar la ley y la Constitución. Entonces, esa labor de educación del defensor del pueblo en procura de creación de esa nueva cultura de ciudadanos también implica educar a la administración pública. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para darte un dato, nosotros damos charlas en la escuela 2 de marzo en Atillo para los cadetes y para los sargentos también y para las personas, los rasos que van a ingresar a la fila policial. Pero mañana tenemos en el Instituto de Formación Policial ese mismo taller de la Constitución como norma para los cadetes de la academia. O sea que esa labor de educación no solamente es a los ciudadanos, sino a las instituciones públicas y básicamente a la Policía Nacional. Claro, claro. Entonces ahí entra Juan Miguel, que, bueno, habla de educación usted y de investigación y la parte de la supervisión de la administración pública y la responsabilidad de la tutela de derechos en cuanto a que la gente se siente muchas veces, se siente desamparado cuando va a reclamar algo y no aparece nadie quien le resuelve el problema. Claro que sí. Y en el caso de las entidades del orden, como la Policía Nacional, la actuación del defensor del pueblo no solamente se refiere en el caso de que sean hechos punibles, delitos, como una agresión física que deriva en un daño, una lesión a una persona. El defensor del pueblo no solamente canaliza eso ante el Ministerio Público para la acción penal, sino que desde el punto de vista disciplinario también se hace una investigación junto con los departamentos de asuntos internos para que las medidas que deban ser tomadas por incumplimiento de obligaciones propios de los agentes del orden, pues sean tomadas y comunicadas al defensor del pueblo para su efectividad. En este caso, con frecuencia se emiten requerimientos de buen funcionamiento por parte del defensor del pueblo y en respuesta se nos remite. En cuanto a la parte penal, se ha apoderado el Ministerio Público para que presente su acusación por tal o cual delito. Ya eso cae en manos del Ministerio Público para seguir el procedimiento penal. En cuanto a lo administrativo o disciplinario interno, en base a los reglamentos correspondientes, se han tomado tal o cual medida, como por ejemplo suspensión del servicio sin disfrute de salario o destitución incluso de los cargos. Y eso va incluso a los expedientes específicos abiertos y numerados en el Defensor del Pueblo por esos hechos denunciados, ya sea incluso de reclamación de particular, de una persona que se quejó, que fue golpeado por un agente del orden, o de oficio, si no hemos entrado, por ejemplo, por rumor público o por vía de la prensa. Y en el caso de la dignidad humana también, no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar lo siguiente. Decía Máximo hace un rato que la dignidad se establece a lo largo de toda la Constitución. En materia de servicios públicos, que decíamos ahorita, precisamente hoy en día tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional que hace una conexión entre los principios rectores de los servicios públicos y la dignidad humana, e incluso en materia de agua y de electricidad establece que la interrupción arbitraria de esos servicios precisamente lesiona la dignidad humana, lo cual incluso lo que hace es darle más herramientas al defensor del pueblo para requerir el buen funcionamiento de las entidades prestadoras de servicios públicos, no solamente porque es un mandato de la ley directamente, tenemos que velar porque las entidades prestadoras de servicios públicos respondan de forma adecuada, sino porque el no suministro adecuado de ese servicio público compromete un derecho fundamental que es la dignidad humana. La salud pública, la educación, por ejemplo, esto entra dentro de los intereses colectivos y difusos que defiende el defensor del pueblo. Se dan muchos casos. El derecho a la salud es un derecho fundamental y también entra dentro del rango de competencia de la Defensoría del Pueblo, y el derecho a la educación también. Ahora, en el caso de salud, veamos, tenemos una entidad reguladora que es el Ministerio de Salud Pública, pero tenemos por un lado hospitales públicos y hospitales privados. En tal condición son prestadores públicos y privados y ambos, sin importar que sean público o privado, entran dentro de la competencia del Defensor del Pueblo.
Los colegios privados y las escuelas públicas, pues lo mismo con el organismo regulador correspondiente, que es el Ministerio de Educación. El Defensor del Pueblo recibe con cierta frecuencia casos en materia de educación que van, por ejemplo, desde la no inscripción de menores de edad de forma arbitraria o la no entrega de documentación de ese menor de edad que ha completado un curso, lo cual, de hecho, lesiona su derecho a la educación. En algunos casos en materia de infraestructura de escuelas, muchísimos casos que han sido llevados por la Defensoría del Pueblo, por doña Sonia Martínez, sobre terminación de hospitales y de escuelas públicas que han quedado por la mitad. Y qué forma más clara de vulneración de un derecho a la educación que una escuela que nunca es terminada o opera en las condiciones más precarias para satisfacer ese derecho de la población. Bien, finalmente, don Máximo, mensaje ya al cierre del programa Sí, sobre, yo sé que estamos sobre cerrando, la Constitución. Pero yo quería traer a colación algo. El viernes pasado estuvimos nosotros, precisamente en el Liceo Aníbal Ponce, en Manganagua. Había más o menos 150 adolescentes. Estamos hablando del tema de la educación, el tema del 4%, y resulta que esta labor de educación que desarrolla el Defensor del Pueblo tiene doble dimensión. Primero, cuando vamos a los lugares a dar una charla, también levantamos quejas. Y precisamente ahí nos dicen, hay una laguna ahí, que cuando esa laguna se desborda, el hedor que hay impide que se dé clase. Pero fíjate, estamos hablando de derecho a la educación, igualdad, y se para un niño como de 10 años y dice, pero profesor, si yo tengo derecho a la educación, si se está invirtiendo un 4% de la educación, ¿por qué hay tantos niños fuera de las aulas? Oye, fíjate la importancia de eso. Un niño de 10 años, ¿cómo está llegando el mensaje del Defensor del Pueblo? Que quizá la gente piensa que estamos clamando en el desierto, pero no. Así es, señores, Día de la Constitución como norma ha sido el tema de este programa especial con don Máximo Calzado Reyes, quien es director de Educación del Defensor del Pueblo, y con Juan Miguel Castillo Roldán, director de Tutela de Derechos. Gracias a los dos por haber venido de nuevo a este programa. Muchas gracias. Señores, nos vemos en una próxima entrega de El Defensor del Pueblo y el Pueblo. Hasta la próxima.